Descubrimiento bíblico acerca del bautismo que obliga a los pastores trinitarios a cambiar su creencia. Dios les bendiga a todos. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo capítulo aquí en este canal Alex Rato, Apología Pentecostal Unicitaria. Bueno, nosotros hemos escuchado, yo sé que usted lo ha hecho, ha escuchado a muchos pastores decir que el bautismo no es necesario para salvación. Estamos hablando del bautismo en agua. El bautismo no es necesario para salvación, que es simplemente un requisito no más, pero que no es necesario, no es indispensable. Que la persona es salva porque Cristo ya nos salvó. Eso es lo que dicen. Entonces, desmeritan, desvirtúan, anulan el bautismo para decir que la persona es salva. Es decir, el bautismo bíblico en el nombre de Jesús. Nosotros hemos estudiado en la Biblia, en Hechos capítulo 2, verso 38, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, ¿sí? Todos esos textos hablan del bautismo. En Hechos 2, Pedro le dice a la multitud, arrepentíos y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Pues tratan de desvirtuar eso. Pero voy a demostrarles en la Biblia que Pablo habla del bautismo y lo habla para salvación. Miren lo que Pablo dice. Lo voy a leer primeramente en la Reina Valera, capítulo 5, verso 26, dice, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Esto ocurrirá ya en el cielo. Cristo se presentará a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esta Biblia que voy a leer aquí, la Biblia de traducción actual, del lenguaje actual, esta es la Biblia de traducción del lenguaje actual. Vamos a leer el mismo capítulo y vamos a ver que esto, cuando dice por medio del lavamiento del agua por la palabra, se refiere al bautismo. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 25, dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya. Escuche bien, solo suya. Bien, sí, Cristo dio la vida por ella, ¿vale? Muy bien, pero mire lo que dice aquí. ¿Para qué? Para esa iglesia hacerla suya, limpiándola por medio del mensaje. Escuche bien, limpiándola por medio del mensaje. Qué bien, eso es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, ¿sí? Pero dice que hasta allí no son salvos, dice, y del bautismo. Escuche bien lo que dice. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. El bautismo es para la limpieza de nuestros pecados. Eso tiene que quedar muy claro. Pablo lo dice en dos textos, Efesios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, Pablo dice allá que el bautismo es para la limpieza. El Señor nos limpió, como dice aquí, el Señor nos lavó, nos limpió por medio del mensaje del evangelio y del bautismo. Si usted no es bautizado, no va a ser limpio, pero ojo, no cualquier bautismo, eso sí lo tengo que dejar claro, no cualquier bautismo, sino el bautismo que hacía Pablo, o mandaba Pablo. Ahorita vamos a ver eso. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Pablo enseña allí y dice estas palabras. Escuche bien lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. No erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eran algunos, pero dice, ya habéis sido lavados, mira lo que dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para eso es el bautismo, para lavarnos. Por eso Pablo dice aquí, por el lavamiento del mensaje, por el lavamiento del agua por la palabra, limpiándola, es decir, lavándola por medio del mensaje y del bautismo.
por medio del mensaje y del bautismo es que somos lavados. ¿Lavados de qué? Del pecado. Recuerde que en el libro de Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entrará en aquella ciudad que el Señor tiene preparado para nosotros. Leámoslo, esa es nuestra salvación. Dice aquí, está hablando de un cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, habla de la gran ciudad, pero mire lo que dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No entra en ella ninguna cosa inmunda. Si nosotros queremos entrar allá, a esa ciudad, a la salvación, porque a salvación hemos sido llamados, tenemos que ser lavados por el mensaje del Evangelio, sí. Ese mensaje, ¿qué es el mensaje? El Señor lo dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, ojo, y fuere bautizado será salvo. Tenemos que creer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio es que Dios mismo vendría y nos salvaría. Dios se haría hombre, Dios se haría hijo. Ese mensaje es el que hay que predicar. Predicar que Jesucristo es el único Dios. Ese es el mensaje que usted debe creer, el mensaje del Evangelio. Eso significa Evangelio, buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Dios mismo que hablaba estaría presente, que Él mismo vendría y nos salvaría. Es el Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Eso es lo que usted debe creer. Y ser lavado, ¿cómo? En el bautismo. Porque ninguna cosa inmunda entrará allá. Recuerde que en Hechos capítulo 22, Pablo dice, después de haber recibido la revelación de quién era Jesucristo, Jesucristo se le aparece en el camino a Pablo y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, habiendo creído quién es Jesucristo, habiendo creído ese mensaje que Jesucristo es el Dios de los padres. Ananías en Hechos capítulo 22, Pablo narra que Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y el que escogió a Pablo fue Jesús. Él es el Dios de los padres, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento. Y Ananías le dice, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Para lavar los pecados de Pablo fue necesario que Ananías lo bautizara, y eso lo dice en Hechos capítulo 9. Si usted lo ha leído allá, Pablo es bautizado por Ananías. Hechos capítulo 9 dice que levantándose de inmediato, Ananías le bautizó. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ananías le dice, levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre tuvo que ser invocado sobre Pablo para lavar sus pecados? Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice allí, hemos sido bautizados en mira lo que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? En el nombre de Jesús. Ananías lo bautiza en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para lavar sus pecados. Por eso Pablo dice que la iglesia, el Señor la adquirió, la hizo suya, por medio del lavamiento del mensaje. Sí, usted debe creer ese mensaje. Y del bautismo. Así como Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús por Ananías, y Pablo creyó quién era Jesús, el único Dios y Padre, usted debe creer lo mismo. Pablo lo dice en segunda carta a los Tesalonicenses 2:16, Reina Valera versión antigua, y en el texto griego. Allí dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y el Dios y el Padre nuestro, el cual nos amó, o Dios y Padre nuestro, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo lo confiesa, ese es el mensaje que él predicó, pero dice que tenemos también que ser lavados por el bautismo. Pregunto, ¿usted ha sido lavado? ¿O usted de los que dicen que no, que el bautismo es una mera ceremonia nomás? Que el bautismo es necesario, que el bautismo nos salva. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados no han sido perdonados, usted no ha sido lavado. Por eso es tan importante leer estas Biblias y mirar que el bautismo está como un pilar de salvación.
un pilar de salvación. Miremos otro ejemplo. Pablo llegando a Éfeso en Hechos capítulo 19, Pablo bautizaba. ¿De qué forma mandó a bautizar? Pablo lo dice allí, Hechos 19, del 1 al 5. Miremos lo que dice, por favor. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Ese es el mensaje del profeta. Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, el cual es Yahvé, Jehová, el cual es el único Dios, el Padre. Isaías 40, del 1 al 10, Isaías 63, 16. Pero entonces dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira lo que está diciendo aquí literalmente. Pablo impone sobre ellos las manos, pero primero los manda a bautizar. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Si usted no cree en el mensaje del Evangelio, que Jesucristo es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, el Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento, y no es bautizado en el nombre de Jesús, usted no entrará a la ciudad. Sus pecados no han sido perdonados. Sus pecados tienen que ser perdonados. Tienen que ser perdonados literalmente. Pregunto: ¿tus pecados han sido perdonados? ¿Has creído el verdadero mensaje del Evangelio? Si es así, vamos bien, vamos en esta salvación tan grande. Pero si no es así, vas mal, vas rumbo al infierno. Tus pecados no han sido perdonados. Es que yo ya fui bautizado hace rato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que Pablo y los apóstoles no bautizaban así para el perdón de los pecados. Bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pablo dice: el Señor es el Espíritu. Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, los cuales destinaron de esta gracia destinada a nosotros. Entonces, Cristo, el mismo Jesús, es el Espíritu. Ahora, voy a leerles otro texto acá. Primera de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice desde el verso 21. Mira lo que dice. Dice que solamente 8 fueron salvos como por agua. Pero Pedro, está aquí hablando Pedro, dice que el bautismo es para salvación. Estoy leyendo la misma Biblia, esta Biblia del lenguaje actual. Biblia del lenguaje actual. Voy a leerles aquí lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice: para los que no creen que el agua es para salvación, porque perdona, en el bautismo hay perdón de pecados. Dice así, mire: esa agua representaba la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Mire, el bautismo nos salva, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. El bautismo no es para bañarse, quitar la suciedad del cuerpo, es decir, el mal olor del cuerpo, la chucha, la sobaquiña, el mugre. No, el mal olor, no. El bautismo es para el perdón. Mira lo que dice: y esa agua representaba la que ahora usamos, ¿para qué? Pedro lo está diciendo, ¿usamos para qué? Para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. Aquí está. El bautismo es para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. El bautismo es para salvación, porque ninguna cosa inmunda entrará ya en el reino de los cielos. Pero ¿cómo bautizaba Pedro? ¿O cómo mandó a bautizar en Hechos 2:38? Vamos a leer aquí en esta misma Biblia. Dice: pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Verso 41. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Cómo los bautizaron los apóstoles?
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así los bautizaron los apóstoles. En el nombre de Jesús. En Hechos 10, verso 43 en adelante, también Pedro, la primera predicación a la iglesia gentil, allí se forma la iglesia gentil. Pedro les dice: de este dan testimonio todos los profetas, decir de Jesucristo, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas conforme al Espíritu daba que hablasen. Y dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Pregunto, a pesar de estas pruebas bíblicas sobre el bautismo verdadero, ¿sigues creyendo que el bautismo no es para salvación? ¿Lo sigues creyendo? Porque la Biblia lo está especificando. El bautismo es para salvación porque te limpia de pecado, pero no cualquier bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo que usaron los apóstoles. ¿Lo sigue creyendo? ¿Sí o no? Bueno, mis hermanos, por favor, compartan, denle me gusta a esta conferencia, denle seguir aquí a los canales, los que nos ven a través de Facebook, dale seguir a la página, los que nos ven a través de YouTube, dale seguir a la página, por favor, y comparte esta conferencia. Los invito a que lleven los libros: La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad y el libro de Escatología 1. Llamen para pedir su libro si están en Colombia, 318-436-0745. Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima. Dale me gusta y comparte y sigue nuestras páginas. Hasta la próxima.